y los suministros extraordinarios estaban de camino. El petróleo adicional solicitado a los saudíes estaba a punto de llegar, y el zar del petróleo iba a estar presente para darle la bienvenida. Undersecretary, do you really believe the arrival of 6 tankers of oil from Saudi Arabia will make a difference? There are 6 today, there will be 6 next week, and 6 the week after that. We're very grateful to our friends the Saudis and to OPEC for increasing the level of production and exports to the United States. Thank you very much. Los petroleros atracaban en el puerto de Houston, el centro de la industria de la refinería. Desde la pérdida del oleoducto, Houston había asumido la tarea de manejar la mayoría del petróleo importado vía Golfo de México. El encargado del tráfico de petroleros del puerto era Howard Gibbons. Hace 2 meses, desde que el huracán Julia alcanzó Port Fourchon, cientos de barcos han sido derivados al puerto de Houston, y como operador y jefe de los guardacostas, me preocupa enormemente que esos barcos entren rápidamente y con seguridad. El puerto tiene problemas, la economía tiene problemas, y Jack Roden se ocupa de recordármelo. Era muy importante que el puerto de Houston manejara el creciente tráfico. Shell y Exxon tienen algunas de las mayores refinerías a lo largo del canal. La reserva estratégica no podía proveer sola el petróleo suficiente para mantener en marcha esas refinerías. Para hacerlo, teníamos que mantener el paso de importaciones por el canal hacia el puerto. Mi problema era que Houston ya estaba funcionando a su máxima capacidad y era difícil que entraran más barcos de forma segura. Normalmente llegan 450 buques cada día y se habían desviado unos 100 más al puerto. Roden pedía diariamente informes sobre el crudo que entraba por el canal. Prometí petróleo para Navidad, y eso es lo que pienso entregar. Roden no cumpliría su osada promesa. Al avanzar el invierno, la niebla obligó al guardacostas a cerrar el canal de Houston a la navegación. El puerto estuvo cerrado 24 horas a causa de la espesa niebla y había 100 barcos esperando entrar. Todo el mundo me gritaba que abriera el puerto, el departamento de energía, las compañías que estaban perdiendo millones de dólares porque sus cargueros no podían llegar al muelle, los capitanes de los barcos a quienes acuciaban sus jefes. Y cuando se levantó la niebla, reabrimos el puerto y se desató el infierno. Presionados para que el petróleo siguiera fluyendo, los 100 barcos debían ser guiados por el canal lo más rápidamente posible. Pero su estrechez hace la navegación bastante peligrosa. El canal tiene unos 85 kilómetros. Cuando llegas a Morgan's Point, tiene solo 980 metros de anchura y además acostumbra a hacer mucho viento. Hay muchas curvas en ese, y eso hace aún más difícil la entrada al puerto de Houston. En un viraje estrecho, 2 grandes barcos, de 90 metros de ancho cada uno, intentaron pasar a la vez. Era la combinación perfecta para una explosión. Teníamos un petrolero y un barco que transportaba productos químicos y colisionaron. Fue el peor día de mi vida. Two ships collided at the critical choke point of the Houston Ship Channel, Morgan's Point, near Highway 146 early this morning. Reasons for the disaster remain unclear. Tenemos que evaluar los daños, y sí, es una mala actuación. Pero era un riesgo que había que correr y hemos tenido pérdidas como resultado. While no loss of life is expected, it's been forecast that the channel, a major artery for America's oil industry, will be closed for up to 3 weeks, a situation that will only exacerbate the oil crisis. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, el suministro de petróleo al país había quedado interrumpido nuevamente. La situación de Estados Unidos se iba agravando.
El desastre del puerto de Houston era solo el último golpe a la economía. El canal navegable facilitaba la mitad de la producción nacional y hasta que el puerto pudiera ser reabierto, se dejó de refinar combustible en Houston. La crisis seguía adelante. La colisión de Houston fue resultado directo de los daños ocasionados por el huracán Julia en Port Fourchon. Si el puerto y el oleoducto no hubieran resultado destruidos, no se habría incrementado el tráfico en Houston. La sobrecarga solo empeoró las cosas. Tengo entendido que la explosión se oyó hasta en la ciudad de Houston. Fue muy importante. Y el crudo y los productos químicos tóxicos produjeron daños considerables en el medio ambiente. La parte superior del canal quedó devastada. Era la guinda del pastel. Teníamos un cuello de botella que estaba cubierto de petróleo. ¿Dónde íbamos a desviar los barcos ahora? ¿A California? Todo eso suponía más tiempo y más dinero. El efecto en la economía era obvio. Yo no tenía más que ver las noticias, observar el precio de la gasolina y ver las colas en las gasolineras para saber lo que estaba ocurriendo. El hecho era que no podíamos llevar petróleo a la mayor de las refinerías de Houston, y el suministro bajó y el precio subió. Todo estaba muy caro y tuve que subir tanto los precios en la tienda que nadie compraba nada. Yo esperaba y rogaba porque Joe y sus compañeros pudieran arreglar la situación en Oriente Próximo y que volviera a funcionar el negocio. A further blow to workers in the meat industry following the closure of 3 more processing plants across the country. Employers are blaming the ongoing trucking boycott for the loss of business. Con el hundimiento de la economía, se intensificaba la presión sobre el gobierno y mucha gente llevaba sus quejas a la puerta del zar del petróleo. Finalmente se hizo evidente que la gestión de Jack Roden no era buena. No podía manejar una crisis de esas dimensiones. Cuando le pedí a Gibbons que mantuviera abierto el canal, lo hice pensando en lo mejor para la nación. This morning, Jack Roden resigned from the post of oil czar, citing personal reasons. Roden's replacement is expected to be announced by the end of the week. La administración hizo una sabia e inesperada elección como nuevo zar del petróleo. Estaba sorprendido. Había pensado que quizás sería alguien nacido en Estados Unidos, a quien yo pudiera aconsejar. Pero me quito el sombrero ante Condoleezza Rice y el presidente Bush. Nombraron a una persona no nacida en su país, pero con toda sinceridad, creo que yo era el adecuado para el puesto. Sasha Stanimir nació en la Unión Soviética y trabajó en el Ministerio del Petróleo bajo el mandato de Brezhnev en 1970. Bien dotado para los idiomas, Stanimir llegó a Estados Unidos en 1985 y consiguió la ciudadanía en 1998. El exoficial comunista asumiría ahora un papel crucial ayudando a mantener a flote el país. Lo difícil en esos momentos era tratar inmediatamente el bajo coste del dólar. El precio del dólar había bajado y los negocios fallaban. Había un presupuesto de crisis porque entraba menos dinero y se necesitaba más para pagar el petróleo. Se debía a que el precio había subido muchísimo y al mismo tiempo el gobierno estadounidense tenía que mantener las tropas en Irak y enviar más tropas a Arabia Saudí. No era barato y había que hacer algo. Estábamos empleando más de $1.000 millones al día y teníamos 130.000 hombres en Irak. Todos sabían que seguramente la economía estadounidense no podría mantener una segunda fuerza militar a gran escala. Había que hacer recortes presupuestarios y uno de ellos fue el subsidio federal a los agricultores. Farmers were dealt a further blow this morning with the announcement that federal aid to farms would be cut by 50% effective January 1st. Una de las muchas granjas que se verían afectadas por el recorte era la de Adam y Mary McGrath. Temía que íbamos a perder la granja. El gobierno había decidido que la mejor forma de pagar a las tropas en Arabia Saudí era recortar la ayuda a los granjeros, que no podíamos competir con el trigo extranjero más barato. La granja de la familia McGrath tenía más de un siglo, pero con la tremenda subida del precio del petróleo, su futuro era ahora incierto.
Cuando ves que sube el precio del petróleo, no piensas que el precio del petróleo también afecta al precio de los fertilizantes, de los pesticidas. Nos vimos afectados por el precio del transporte. Todo estaba afectado. Adam estaba preocupado. Yo estaba muy asustada, pensando que después de que 6 generaciones de hombres McGrath habían trabajado esta tierra, él iba a perderla. Pero Adam no iba a abandonar su granja sin luchar. Adam había sido elegido jefe de la Unión de Granjeros de Dakota del Sur. Empezó a hacer solicitudes, reuniones, y estaba muy nervioso. El argumento del gobierno era que dentro de un tiempo volverían a dar las ayudas, pero Adam se preguntaba si seguiría aquí por entonces.